¿Cómo están, estimados? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver regresión lineal. Ejemplo, los siguientes datos representan el salario inicial por hora, que va a ser representada con la variable y el número de años de experiencia en el trabajo, que va a ser la variable X. Con estos datos se pide hallar las medias, varianzas, desviaciones estándar, covarianza, coeficiente de correlación y la recta de mejor ajuste. Hallando la media de X e Y, añadimos una fila que será el total de la suma de las variables. Recordemos que la fórmula para hallar el promedio es la suma de las observaciones entre el total de datos. Entonces, la suma de las observaciones es 27. Divido eso entre el total de datos, que es 6, y obtengo que el promedio es 4.5. En promedio, las personas tienen 4.5 años de experiencia. La misma fórmula para hallar el promedio de Y. Sumamos las observaciones, las dividimos entre el total de datos, que es 6, y encontramos que el promedio es 10.3. En promedio, el salario inicial por hora es de $10,33, hallando las varianzas de X e Y. Para hallar las varianzas en datos no agrupados, utilizamos esta fórmula. Sin embargo, existe otra que es simplificada y es más sencilla. Esta es la que emplearemos. Entonces, como ya conocemos las medias, vamos a ampliar nuestra tabla de datos con los siguientes, con x al cuadrado, y al cuadrado y x por y. Esto para simplificar las operaciones. Lo ideal también es contar con el total de datos de cada una de las variables. La varianza es igual a la suma de las observaciones al cuadrado entre el total de datos menos la media al cuadrado. Entonces, simplemente reemplazamos datos. 139 entre 6 menos 4.5 al cuadrado. Haciendo operaciones, tenemos que la varianza de X es 2,92. Algo similar ocurre con Y, donde la fórmula es la suma de las observaciones de Y al cuadrado, 709.5, dividido entre 6, que es el total de datos, menos la media al cuadrado. Haciendo operaciones encontramos que la varianza de Y es igual a 11,46. Hallando las desviaciones estándar, ya tenemos las medias y tenemos las varianzas. Simplemente reemplazamos en la fórmula de la desviación estándar, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza. La desviación típica o estándar de X va a ser 1,71, mientras que la desviación estándar o típica de la variable Y va a ser igual a 3,39. Hallando la covarianza. Si bien la fórmula para hallar la covarianza es la siguiente, podemos trabajar con una fórmula simplificada y sencilla, la cual es esta. Ya tenemos varios datos, medias, varianzas y desviaciones estándar. Vamos a utilizar esta fórmula para hallar la covarianza, la sumatoria de la multiplicación de X por Y. Como tenemos eso, la sumatoria es 313 dividido entre el total de datos menos la multiplicación de las medias, 4.5 por 10,33. Haciendo operaciones encontramos que la covarianza es hallando el coeficiente de correlación de Pearson. Recordemos que al realizar un diagrama de dispersión, y si vemos en la gráfica, existe al parecer una relación positiva entre ambas variables, entre años de experiencia y salario inicial por hora. Este coeficiente de correlación me va a indicar justamente eso, el grado de relación que tienen ambas variables. Conociendo las medias, varianzas, desviaciones estándar y covarianza, el coeficiente de correlación es la covarianza dividida entre la multiplicación de las desviaciones estándar. Reemplazando los datos, tenemos que el coeficiente de correlación es 0,979. Esto nos dice que, como este coeficiente es cercano a 1, se puede decir que existe una relación casi perfecta entre ambas variables. Hallemos algo más, el coeficiente de determinación o bondad de ajuste, o también llamado R cuadrado.
¿Cómo se calcula? Simplemente se eleva al cuadrado el coeficiente de correlación. Elevando al cuadrado tenemos que este coeficiente es 0,958. ¿Qué es la bondad de ajuste? La bondad de ajuste me indica que también se acomodan, se ajustan los datos a una función lineal en este caso. Y este coeficiente debe estar entre 0 y 1. Lo propio, mientras más cercano a 1 esté, mejor se ajustan los datos a una línea recta. Mientras más cercano a 0 esté, los datos no se ajustan a una recta. Esto, como les indiqué, quiere decir que los datos se ajustan de mejor forma a una recta en este ejemplo. Hallamos ahora la recta de mejor ajuste. Tenemos los datos originales, tenemos todas las medidas que hemos encontrado y esta es una función lineal, donde m representa la pendiente de la recta y b representa el punto de corte con el eje y. Vamos a hallar primero m, que es la pendiente, con esta fórmula, la covarianza dividida entre la varianza de x. Haciendo operaciones tengo que 5,67 entre 2,92 me da como resultado que la pendiente es aproximadamente 1,94. Hallo ahora el punto de corte con el eje y, cuya fórmula es la media de y menos la pendiente por la media de x. Reemplazando datos, encuentro lo siguiente, que b, el punto de corte con el eje y, es 1,59. Con estos datos construyo entonces la función lineal. La recta de mejor ajuste, recordemos que esta es la fórmula de una función lineal. Al reemplazar los datos, m es 1,94 y b es 1,59. ¿Qué me indica esto? Que el salario inicial por hora se relaciona con los años de experiencia en el trabajo a partir de esta función lineal. Y recordando que la bondad de ajuste era cercana a 1, los datos evidentemente se van a ajustar a una línea recta, como la que pueden ver en el gráfico. Esta línea tiene como punto de corte en el eje y el valor de 1,59 y su pendiente es 1,94. Muy bien, pero ahora debemos verificar estos datos. Vamos a verificar esto con Excel. Vamos a trabajar con los mismos datos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Excel me permite hacer lo siguiente, me permite insertar un diagrama de dispersión, como el que pueden ver, donde el eje X representa los años de experiencia, el eje Y representa el salario inicial por hora. Algo interesante que hace Excel es lo siguiente, calcula directamente la función lineal. ¿Qué es esta? Y si lo comparamos con los datos que hemos encontrado, podemos ver que los resultados son muy similares. Muchas gracias por su atención, estimados.